Hoy día les quería hablar un poco del ecosistema, y yo creo que el ecosistema es una palabra también de nuevo como innovación súper manoseada, pero que poco se entiende de lo que es. Y piénsenlo como cuál es la definición original de ecosistema. Un ecosistema es como una selva, un bosque, una poza, puede ser cualquier lugar donde haya una serie de animales y plantas que interactúan entre ellas, y el foco está en la sobrevivencia, en que ese ecosistema perdure a través del tiempo por la relación simbiótica y sinérgica que se da entre ellos. Pero en el caso de un ecosistema de innovación es bastante similar, salvo que los actores que interactúan, incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión, etcétera, van todos en torno a actores que generan innovación. No solamente los emprendimientos y las startups, sino que también las universidades, las grandes empresas, las pymes, etcétera, etcétera. Acá no es solamente un tema de sobrevivencia, sino que también es un tema de cómo tú generas un espacio en el cual se generen muchas innovaciones dentro de este ecosistema como tal. Y Chile ha recorrido un camino que es bien distinto, diría, a otros países de Latinoamérica, salvo contadas excepciones, pero Chile hizo un trabajo muy ordenado de ir creando un ecosistema de innovación. Desde la primera vez que se armaron estos espacios de los años 90, Chile cometió jugadas muy agresivas y no por eso, y justamente por eso también hubo muchos errores en el camino. Y creo que eso es importante de conocer. Por eso la presentación de hoy día habla como del el camino, el presente y lo que creo que se viene al futuro. Gracias por la intro también. Comentar que soy el ex gerente de emprendimiento de Corfo, por ende me tocó ver todo este desafío desde este punto central que es en Chile, digamos, de donde nacen todos los ecosistemas de innovación, y eso es un poco el espacio de lo que les quería comentar. Entonces, ¿cuál es el camino? Y como todas las historias de Chile parten con un terremoto, esta también, en el año 1939, el terremoto de Chillán hace que se caiga la mitad del país, y el presidente en ese momento, Pedro Aguirre Cerda, dice, ¿sabes qué? Nosotros vamos a tener que armar un espacio en el cual podamos invertir en las industrias del futuro. Y este tema no es menor, porque Corfo fue una de las primeras instituciones dentro del mundo que tenían esta naturaleza. Uno puede ser más crítico con Corfo, menos crítico, le puede gustar más, le puede gustar menos, pero es un caso de estudio a nivel global. Es uno de los pocos países que invirtió tan directamente en innovación, y para qué decir de Latinoamérica. ¿Sí? Casi todos los otros países empezaron su estrategia mucho más tarde. Y lo que hizo Corfo en ese minuto fue decir, ¿sabes qué? Vamos a invertir en todas las industrias del futuro. Vamos a invertir en aquellas que, estamos hablando del año 39, en aquellos que vengan y nos propongan cosas que podrían hacernos avanzar más rápido en ciertas temáticas. Y no sé, pues, vino un grupo de tipos y dijo, ¿sabes qué? Nosotros vamos a, queremos perforar al lado de Magallanes, al lado de la Antártica, para ver si encontramos petróleo. Me dijeron, sí, eso ya parece que es lo suficientemente loca, vamos a invertir en ella, y así nace la ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo. Entonces, esto guarda mucho el espíritu de lo que hace Corfo y lo que hace Corfo hoy día también, porque Corfo de verdad fue la génesis de lo que es la estrategia de innovación en Chile. Si bien uno mira la historia del emprendimiento y de las empresas en el país, la verdad es que gran parte de las empresas que hoy día son dominantes y que en su minuto hicieron innovación, nacieron al alero de la Corfo. Y ahí está desde el Metro hasta la CTC, que después se convierte en Entel, o Llanza, que cerró hace poco, lamentablemente, la misma ENAP que les contaba, temas de agua. Hay muchos actores que estuvieron detrás de este tema. Entonces, les cuento esto solamente para entender que, sobre todo porque es un foro de temas no solamente de innovación, sino que también públicos, es que la innovación en general es muy difícil que un país la genere por sí sola. La gente tiende a pensar que el mundo privado es el que sostiene el tema. La gente mira a Silicon Valley y dice, oye, sí, pero bonita la historia, pero Silicon Valley en verdad se mantiene con los inversionistas privados. Claro, pero porque estás viendo el producto de 60 años después. Todos los ecosistemas que ustedes conocen, que han tenido espacios de innovación más fuertes, nacieron al alero del Estado, del gobierno, independiente del color político, lo que sea. O sea, uno dice, oye, pero Tel Aviv es un ecosistema súper avanzado y ellos también son privados. Sí, pero partieron desde el mundo público. Lo que pasó en Tel Aviv fue que cae la Unión Soviética, salen todos los doctores PhD y se escapan de estos países, digamos, y los recibe Israel. Israel dice, ¿sabes qué? Nosotros queremos tener su talento, les vamos a poner plata encima, todo el tema, y empiezan a hacer investigación con base tecnológica. Y 40 años después arman la base de fondos de inversión, que es lo que se enfoca netamente en estos emprendimientos tecnológicos y convierte al país en lo que es. O el mismo Silicon Valley parte y dicen, oye, está esta investigación de los chips de silicio, por de ahí Silicon Valley. Y está el tema militar, estaba DARPA, ARPA, estos gallos que querían cachar cómo usar estas herramientas para meterles más inteligencia en temas de guerra.
Y empieza el Estado a invertir en toda esta triada de investigadores. Y ahí es donde empiezan a aparecer soluciones que ustedes hoy día usan en el día a día, como el GPS, la pantalla touchscreen, el algoritmo detrás de Google. Todas esas cuestiones son financiamientos públicos, como el que la Corfo de Estados Unidos, que era una mezcla entre DARPA y varias cosas, invirtió en estos temas. Y de hecho, dos de los emprendedores que más plata pública han usado en Estados Unidos, Steve Jobs y Elon Musk. Entonces, la historia detrás de Chile tiene mucho que ver con eso, es cómo se armó un espacio de el Estado financiando innovación, pero no les he explicado por qué el Estado financia innovación. Y lo que pasa es que cuando tú tienes plata, cuando tú eres un multimillonario que tiene plata para invertir, que ya tiene cubiertas sus necesidades, básicamente no vas a invertir en innovación si no hay casos de éxito. O sea, por mucho que le digáis que tiene que ser más avesado, por mucho que le tiréis encima el tema de la responsabilidad con la innovación, no lo va a hacer mientras no haya una masa crítica. Y cuando tú miras Chile en los 90, que aparte veníamos saliendo de una dictadura, no era como que emprender fuera una situación muy común y menos emprender por oportunidad. O sea, los que emprendían era porque había un espacio nomás para tratar de hacer algo porque había que comer. Y ahí es donde se empieza a armar una estrategia de decir, bueno, si este gallo tiene plata y puede invertir en un departamento o puede apostar la plata en el casino porque es su plata, ¿cómo hacemos para que se mueva hacia modelos de innovación? Y esto pasa en absolutamente todos los países, no tiene que ver con una mentalidad latinoamericana. Es el Estado el que empieza a invertir primero para que empiecen a aparecer casos de éxito, con todos los errores que eso pueda contraer. Y, y eso fue lo que se hizo en Chile. En los años 90 se empieza a invertir en capital semilla. Se dice, oye, vamos a pasar 40 millones a todos aquellos que puedan traer un proyecto. No me acuerdo los números, pero la verdad es que pónganse ustedes que se entregaban 20 capital semilla y postulaban 30 personas. O sea, realmente el espacio de innovación es muy poco. Yo cuando era niño, que alguien me hablara, yo nací en el 84, que alguien me hablara cuando yo era niño, que era un empresario, para mí era como que hablaran que era extraterrestre, era una cuestión totalmente fuera de mi familia, totalmente fuera de lo que era mi realidad, era una cuestión para gente con plata que podía pagar oficinas. Hoy día ser emprendedor tiene una connotación totalmente distinta y eso no ocurre accidentalmente. Entonces, la Corfo es la que dice, empecemos a meter esta plata, mete capitales semillas y mete plata en incubadoras como Nodo de la Universidad de Chile o Octantis de la Universidad de Alfuegaña, entre otros. Y fue un desastre, o sea, si bien hubieron casos de emprendedores que se lanzaron, muchas de estas incubadoras quebraron, muchos de estos emprendedores fracasaron, y no quedó mucho más de eso, salvo que se armó un primer aprendizaje sobre cómo entrar. Y esa fue la lógica detrás de cómo Chile empieza a armar su mirada sobre lo que es la innovación social, perdón, el emprendimiento, y básicamente sobre innovación. Y hoy día, en esa lógica, es que uno entiende que el espacio de innovación es muy complejo. Si piensan en Uber y la llegada a Chile, es muy complejo la forma en que reacciona el mercado porque esto es innovación disruptiva. O sea, conlleva, perdón, destrucción creativa, conlleva que al incumbente, aquella solución que ya existe, la rompe. Y alguien me podría decir, sí, pero es que Uber estaba fuera de la ley, eso era una ventaja para ellos. Y la verdad es que no es una condición particular. Todas las innovaciones disruptivas de la historia estuvieron fuera de la ley. ¿Cuál fue la ley que permitía al primer chofer de un Ford T manejar? ¿Cuál es la ley hoy día de las criptomonedas? Cuando llamen al Servicio de Impuestos Internos, pregunten cómo pagar por las criptomonedas que tengan. No les van a poder explicar bien. De hecho, las explicaciones son bien complejas. O cómo se regulan los drones hoy día. Todavía la regulación es bien limitada y es bien primitiva. Entonces, hay un tema detrás de la innovación que hace muy complejo que nazca desde los privados. Lo único que les quiero transmitir es que los países que han crecido, que se convierten en ecosistemas de innovación relevantes, siempre fueron empujados desde el Estado. Y esto es una historia que toma 40 años en promedio. Siempre es 40 años el ciclo de proceso que requiere. Nosotros llevamos 30, y es bien gracioso porque hasta hace 2-3 años atrás, como que hemos ido haciendo las cosas por libro. Hasta 2-3 años atrás uno decía, bueno, ¿dónde está el unicornio chileno? Tanta plata que se ha metido, tanta plata que se ha invertido en incubadoras, aceleradoras, y las críticas públicas. Yo me acuerdo cuando estaba, antes de llegar a la Corfo, yo era el gerente general de Magical Startups, hoy día se llama Magical, la aceleradora de negocios digitales. Y había publicaciones en los diarios atacando a las incubadoras, aceleradoras, que no hacían trabajo, que la plata, que se estaba perdiendo, etcétera, etcétera. Y después los números empezaron a dar. Y es increíble, es como, y este tema de los unicornios, antes no había ni uno, bueno, está
Mr. Lagoons de Fernando Fishman, pero para ser franco se fue a Estados Unidos. Y empieza a aparecer Corner Shop. Y hoy día está Fintos, que probablemente llegue a ser un unicornio. Y aparece The Not Company, que probablemente sea un unicornio. Y hay como dos más que vieron un diario la otra vez que no los tenía ni en el radar y parece que la valorización está cerca de ser un unicornio. Y empiezan a salir y hoy día parece que tenemos como 7 unicornios o potencial unicornios que nadie sabe de dónde salieron. Y salieron justamente del ecosistema. Salen de... No, y no quiero transmitir con esto que el ecosistema es la Corfo dando plata. Lo que quiero decir es que es todo lo que se ha construido alrededor de esta plata. Es las incubadoras, las redes de mentores, el mismo ecosistema interno que tiene la Universidad de Santa María. Todo este espacio se ha creado al cabo de 30 años y tenemos 10 años más hasta llegar a ser desarrollados. Pero hay un tema súper importante detrás, que es entender la lógica de las startups, que es bien cuestionado, incluyéndome también. Hoy día estamos súper, y por eso estaba viendo la lámina, dije innovación social, porque hay un tema con la innovación social que a veces choca con esto, que también lo vamos a tocar en esta presentación. Pero quiero que entendamos bien la definición de una startup y de la innovación disruptiva. La gente dice que innovación disruptiva es cualquier innovación que es distinta y que usa tecnología. Y la verdad es que esa no es la definición de innovación disruptiva. La innovación disruptiva es básicamente cuando tú tienes una tecnología que una empresa que está dominando, algo me pasó que se me... Ya, una empresa que está dominando en un mercado, ya sea porque es un incumbente de muchos años, y llega un nuevo entrante que da un servicio de menor calidad, pero que resuelve mucho mejor un tema en particular y se cuelga de una tendencia tecnológica. Les quiero explicar esto con un ejemplo para que sea más fácil de entender. Cuando estaba Blockbuster y Netflix, y la historia que todos conocen de que Netflix mata a Blockbuster, básicamente pasa algo muy particular que explica muy bien lo que es la innovación disruptiva. Cuando entra un nuevo entrante, valga la redundancia, al mercado, como Netflix, lo único que quería resolver mejor que el Blockbuster era la lata que era ir a buscar películas y a dejar películas. Y de hecho Netflix no parte como un sistema de streaming en los años 2000. Lo único que hace es que te dice, mira, tú pides la película, y yo te la voy a mandar te voy a mandar un DVD por correo. Y cuando salgáis de tu casa está lleno, está tapado la ciudad de buzones de correo, me los podéis echar ahí, yo la voy a ir a buscar y la recupero. En Blockbuster eso era un cacho, porque de hecho no sé si se acuerdan los que alcanzaron a usar Blockbuster, pero si te atrasabas mucho con la película, el tamaño de la multa era tan grande que era mejor arrancarse con la película y nunca volver a Blockbuster. Entonces, hay un tema detrás de eso de cómo ellos hacen una sola cosa mejor. Todo el resto lo hacían peor. Tenían menos películas, eran más antiguos, tenían menos trabajadores, menos oficinas, menos amplitud de catálogo, todo lo hacía peor. Y en el emprendimiento es así. En general, la innovación disruptiva no requiere que todo sea mejor, sino que una sola cosa es mejor y todo el resto es peor. ¿Qué pasa con ese efecto? Pasan dos cosas. El primero es que la empresa grande mira al chico, dice, ¿qué está haciendo este gallo? Y dice, no, este gallo no es nada importante, así que no lo vamos a pescar. Y el segundo tema es que la empresa grande, para hacer los cambios, se va basando en lo que le dice el cliente, pero el cliente no le puede transmitir realmente cuál es la nueva próxima disrupción del mercado, le puede ayudar a hacer mejora continua o innovación sustentable no de sustentabilidad medioambiental, sino que de sustentabilidad del negocio, económicamente hablando. La gran empresa, preguntándole al cliente, nunca va a encontrar una innovación disruptiva. Y es como que un cliente le hubiera dicho a Steve Jobs, ¿sabes que necesito una tablet más grande que se llame iPad? Eso no va a pasar. ¿Sí? Entonces, empieza la empresa chica a trabajar, gana su nicho de clientes, empieza a desarrollar tecnología, porque lo que hizo Netflix es que se dio cuenta que el costo de megabyte estaba cayendo estrepitosamente desde los años 2000. Entonces sabía que en algún minuto iba a poder hacer streaming a una casa. En ese momento no, era muy caro, pero sabía que en algún minuto iba a poder. Entonces siempre la innovación disruptiva combina este espacio en el cual tú agarras un tema en particular que el incumbente no está cubriendo y empiezas a atender un nicho no atendido, y aparte te cuelgas de una tecnología. ¿Qué pasa? Empiezas a crecer, agarras velocidad, las startups se caracterizan por la velocidad con la que crecen. Y después que encuentras ese espacio, el gigante te mira y dice, chuta, está creciendo mucho, lo tengo que atacar. Y no alcanza a cambiar. ¿Sí? Las grandes empresas no alcanzan a hacer el cambio tecnológico cuando el chico ya creció lo suficiente para ser una amenaza, y ahí es cuando los matan y los sacan. De hecho, esa es la historia de todas las innovaciones disruptivas que han pasado en la historia. Eso es lo que está pasando hoy día con Fintual, que es esta empresa que hace servicios de invertir en fondos mutuos que permite que pueda invertir con muy poca plata porque cambió el modelo de cómo se hace, con un robot, etcétera, etcétera. Da lo mismo, pero la banca hoy día está llamando a sus clientes para entender por qué están invirtiendo en Fintual y no están invirtiendo con ellos, que son un banco tan prestigioso y con años de servicio, etcétera, etcétera, y ya no alcanzaron a cambiarse. Entonces, con esto les transmito dos cosas. Primero es, el modelo de startup es súper particular.
pueden estar de acuerdo, pueden estar no de acuerdo, pero está 100% enfocado en la velocidad de escalamiento, incluso si tienes números rojos. ¿Sí? Por eso cuando yo era gerente de emprendimiento en la Corfo, transmitía tanto esto, piensa que el tercer año trata de llegar a $1.000.000, lo que les trataba de transmitir era, entiende que esto es un juego de velocidad, incluso si tienes números rojos. Y ahí es donde hay método, hay una metodología detrás de eso. Si tú dices, mira, yo soy una startup, pero no quiero levantar capital porque quiero mantener control sobre mi negocio, chuta, hay algo raro en tu modelo, porque justamente la gracia de las startups es que van levantando capital constantemente porque el juego está en la valorización de la empresa, no en las utilidades que genera la empresa. De hecho, si tú me dices que eres una startup que está en sus primeros 5 años y que está repartiendo utilidades, de nuevo, hay un problema ahí, porque no deberías tener utilidades. Lo que debería estar pasando es que estuvieras reinvirtiendo todo constantemente en tecnología. Obviamente hay otras formas de ser empresa, hay formas de ser empresa con utilidad, hay formas de ser empresa al formato original, pero este es el modelo dominante cuando uno habla de innovación y innovación disruptiva. ¿Sí? No hay utilidades, levantamiento de inversión constantemente, foco en tecnología en pos de poder alcanzar máxima velocidad de crecimiento. De hecho, Y Combinator, la aceleradora más importante del mundo, te dice el 4% de crecimiento semanal. A eso tenéis que apuntar. El problema está en que eso no te protege, siempre vaya a estar amenazado, y hoy día Netflix también está enfrentando a muchos que también se cuelgan de esa tendencia tecnológica y pueden avanzar y necesita volver a innovar. ¿Sí? Otro tema importante sobre este proceso de innovaciones es que la innovación disruptiva crea alto crecimiento, ¿sí? Porque no es que reparta la torta, no es que tú le quitas clientes a la competencia solamente o que retienes a los clientes que puedas tener, sino que haces que entren clientes que antes no estaban en el mercado. Por ejemplo, Uber hizo que clientes que antes no usaban taxi, yo no usaba taxi, por ejemplo, que vivía en Santiago no usaba taxi porque entre que sentía que iba a pasar un mal rato, en que encontraba que era muy caro, que lo encontraba poco transparente, entonces trataba de evitar usar taxi, a cuando llega Uber y absorbe toda una masa que empieza a pagar porque lo transporte. ¿Sí? Nota al margen, según Clayton Christensen, que es el que acuñó este modelo si bien Schumpeter hablaba de la destrucción creativa, Clayton Christensen acuña este término de la innovación disruptiva, este profesor de estrategia de Harvard, que lamentablemente falleció el año pasado, lo que dice es que Uber no es una innovación disruptiva. ¿Por qué? Porque entró por arriba de la curva, porque entró con mucha tecnología, mucha plata, no entró con este crecimiento de trabajo. Pero eso es una discusión más profunda. Entonces, cuando estamos en innovación disruptiva, básicamente lo que hacemos es que construimos este espacio, creamos una nueva torta. Después de eso, pasamos a un modelo de innovación sustentable. ¿Qué pasa con eso? Hacemos que productos buenos sean mejores. Mejoramos los márgenes de las empresas, pero entrega un bajo crecimiento. Ya no haces crear una nueva torta, sino que empiezas a competir contra tu competencia, valga la redundancia, y le empiezas a quitar clientes o tratas de retener los tuyos. Esto es cuando Entel, por ejemplo, dijo Entel Blue que tú vayas a pagar todos los meses y te podéis ganar, o sea, una vez al año vas a cambiar tu iPhone por la versión nueva y después se lo copia Movistar y después se lo copia Claro y al final pasan copiándose. Y el modelo latinoamericano en general se ha ido más en esa línea, más innovación sustentable. Yo no recuerdo una innovación disruptiva en los últimos años desde las grandes empresas. De hecho, yo diría que la última que recuerdo así como que por definición y todo fue una innovación disruptiva fue cuando las tarjetas de crédito del retail, cuando dieron acceso a todo un segmento de clientes que estaban siendo atendidos, más allá de los temas inmorales que hayan pasado después con la tarjeta de crédito del retail, había un tema detrás de eso, de cómo se metían y cómo entraban a un mercado de ese estilo. Y finalmente está la innovación incremental, que es cuando tú haces mejora continua, cuando eliminas puestos de trabajo porque automatizas, incrementas el flujo de dinero, y lo que se suponía que pasaba en la teoría es que aquellos que entraban en esa línea pasaban a este modelo de pasar de la innovación incremental a la innovación disruptiva. En la práctica esto nunca pasa. Esto nunca pasa desde las grandes compañías y, de nuevo, no estoy apuntando el dedo a Latinoamérica, esto no pasa en ninguna parte del mundo, ya sea Japón, Suiza, Alemania o Estados Unidos, porque los incentivos de los gerentes generales no están puestos ahí. En general va a ser mucho más eficiente repartir utilidades, va a ser para mantener el puesto, para mostrar resultados, va a ser mucho más eficiente mantenerse en la innovación incremental para mostrar resultados de corto plazo. La innovación disruptiva requiere mucho tiempo y tiende a no ir en esa línea. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Que los países que lograron sortear esta trampa son los que conectaron con startups. Lo que hizo que Estados Unidos, después de que Japón le estaba sacando la mugre durante los años 2000, 90 y 2000 con temas de innovación, fue en Silicon Valley armar este modelo de corporate venturing. Es como las grandes empresas
conectan con startups para absorber innovación I+D que vaya directamente al mercado. De hecho, esos son los modelos que van desde, y lo vamos a tocar más ratito, pero que van desde los coworks o convocatorias hasta los modelos de corporate venture capital para hacer inversión. Entonces, en ese sentido, es muy importante entender, y esta lámina, si bien es un poco teórica, tiene un efecto en la práctica súper importante, que es las grandes empresas necesitan a las startups, y si ustedes son un emprendimiento, son una startup, las grandes compañías cada vez más empiezan a buscar a emprendimientos que les puedan ayudar en esta línea. ¿Sí? Y Chile, y uno de los puntos pivote de Chile, es Startup Chile, que se arma el año 2010, y parte con una, bueno, que esta imagen pareciera que fuera actual, pero es de los años 2000, desde el año 2010, que Estados Unidos se puso con una política migratoria súper dura, empezó a echar a talento de su país, que era súper relevante, y, y Startup Chile nace con una mirada súper específica, dice, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? No nos conoce nadie a Chile como en temas de innovación. Estamos al fin del mundo, no es como natural que la gente venga a hacer negocios, somos un país pequeño. Pero ¿qué pasa si les decimos a esto? Y tenemos otro desafío, tenemos el problema de la cultura. No sé si es porque nos autovendimos esta cuestión de los jaguares de Latinoamérica, o siempre nos pintaron el mono de que éramos el país más estable, pero el emprendedor chileno tendía a mirar hacia adentro, tendía a mirar a Chile como mercado, tendía a mirar a Chile como mercado, lo cual es súper malo porque es un país de 18 millones de habitantes, no te alcanza para nada. Entonces dijeron, ¿cómo podemos traer gente de todo el mundo que venga a Chile? Y veamos qué pasa cuando hay esta mezcla cultural entre gente que viene de ecosistemas más avanzados con gente que todavía está buscando avanzar y madurar en temas de emprendimiento e innovación. Y lo único que le dice Startup Chile, viaja a Estados Unidos, empieza a dar charlas en Stanford, en Harvard, en las universidades más renombradas, y le dice, mira, vente a Chile, yo sé que no sabes ni siquiera dónde está, pero te voy a pasar 20 millones de pesos chilenos y te voy a pasar una visa de trabajo por un año y ven a desarrollar tu proyecto. Si igual vas a necesitar plata, hazlo en Chile mejor. Y no te vamos a cobrar equity, no vamos a tomar propiedad sobre tu empresa, no vamos a pedirte ningún tipo de pago después, no es un crédito. Y los gringos quedan con cara de, chuta, ¿qué es esta cuestión? Qué raro que te regalen plata, pero ya vámonos. ¿Qué tanto? Son 20 millones de pesos, $30.000, algo así era en ese tiempo. Y cuando llegan a Chile, claro, había un truco. El truco era que cuando venían acá tenían que tener impacto social. No tenían que pagar nada, pero sí tenían que dar charlas, tenían que salir en el diario hablando del programa, tenían que hablar de innovación, tenían que dar clases, de repente iban juntando puntos en el programa, aparte de los entregables que tenían que hacer. Y lo más importante, tenían que escribir en sus blogs o hablar en sus redes sociales de que Santiago era el ecosistema de innovación más bullante de Latinoamérica por lejos. Entonces, ese mercadeo que se hizo, esa visión que se tuvo, fue súper importante, produjo dos efectos súper relevantes. El primero fue que efectivamente un impacto de la mezcla de todos estos chicos que venían de ecosistemas más importantes y que comentaban sobre temas de innovación. De hecho, yo diría que los primeros efectos de los proyectos eran bien malos. Yo estaba fuera del gobierno en ese tiempo y me tocó ser mentor de algunos emprendedores y nada, más de algunos se fue de vuelta con 25, 20 millones de pesos gastados y un modelo de negocio en una hoja de papel. Y eso fue todo lo que hizo. Y está bien, los primeros resultados fueron malos, pero empezaron a definir la cultura. Hoy día ya, obviamente, los números son súper distintos y causó impacto, lo cual hace que Startup Chile también sea un súper buen ejemplo de pilotos, de cómo los pilotos pueden no ser tan espectaculares, pero los resultados, si uno mantiene el tiempo, tienen impacto. Y yo diría que es el tema que impacta en innovación social. De hecho, el caso de Startup Chile es tan heavy que es conocido a nivel mundial. Hay muchas startups algo en el mundo que son basadas en el modelo chileno. Una anécdota que me pasó fue que la Embajada de Estados Unidos me mandó a un programa allá a Estados Unidos con gente de todo el mundo y me tocó con un compañero de Egipto. Y este tipo me dice, tú eres de Chile, sí, Startup Chile, me dice. Chute, ¿cómo lo conocí? Dijo, porque cuando yo fui a hacer un MBA a Suecia, me dice, y en Suecia me pasaron en el curso de políticas públicas el caso chileno de Startup Chile. Es un caso realmente de clase mundial y es importante que lo conozcan por si tienen la oportunidad de entrar, si tienen una startup. Es un caso bien, bien impactante. ¿Y qué buscan en este espacio? Y muestro esta lámina porque también es muy decidora de lo que son las características mínimas que uno debería buscar cuando emprende. Primero, tener tecnología. Yo sé que tecnología de repente es complejo porque uno no siempre tiene en su círculo de gente que haga desarrollo de software. El caso de la Universidad Santa María y el 3IE es particularmente positivo porque hay mucha gente dentro de esa universidad que es desarrollador de software y yo de verdad, súper responsablemente lo que quiero decir y
siendo súper responsable, pero también con altura de miras, yo creo que cada vez va a ser más difícil escalar sin tecnología. O sea, por muy bueno que sea tu gestión, por muy bueno que sea tu equipo, sin el uso tecnológico, sin un corazón tecnológico, que de hecho es la lucha que estoy dando yo hoy día en Social Lab, el uso de tecnología para impactar con innovación social, va a ser muy difícil crecer. O sea, y la cancha va a ser cada vez más dura. El segundo tema tiene que ver con innovación, que tiene que ver con cómo podemos cambiar esto a través de los productos, a través del modelo de negocios, cómo tú estás haciendo algo que es distinto a lo que ya existe y que tiene mayor impacto, con una mirada global, no es que pongas en tu postulación que vas a pegarle a todo el mundo, pero sí que tengas la mirada de cómo vas a ir creciendo, y también con impacto. En el caso de Startup Chile se buscaba que el impacto fuera dentro de las regiones, en el país, tenía una mirada súper particular. Si venías a Chile, de alguna forma tenías que afectar. Y como les decía, Startup Chile ha tenido varios resultados bien impactantes. Desde las 1.600 startups que han pasado por los 4.500 emprendedores de 85 países, es una de las 10 mejores aceleradoras del mundo en estas mediciones que se hacen de Global Accelerator. Forbes también la destacó como una de las 10 mejores aceleradoras del mundo. Y es heavy, como que yo les dijera, no sé, el PSG es un equipo de la municipalidad es súper raro, o el Barcelona, o el equipo de la Municipalidad de Barcelona, es súper raro que un producto público sea de clase mundial, esté entre los 10 mejores. Los mejores se miden en números de éxito, números de ventas que crecen, etcétera, etcétera. Es la aceleradora número 1 de Latinoamérica por lejos, de Startup Chile. Como les decía, fue uno de los primeros que entró en este mercado con esta lógica de una aceleradora pública enfocada en impacto global. De hecho, más de 50 países distintos han basado su estrategia en el modelo chileno, y bueno, sale a cada rato en el diario y todo el tema. Entonces, les cuento esto no para dejar bien al gobierno, yo ya no trabajo en el gobierno, me da lo mismo eso, sino que justamente porque entiendan que esta es una joya de la corona, es una joya a nivel latinoamericano que ustedes tienen a la vuelta de la esquina. Muchos, en tiempos de COVID no, pero en tiempos normales, la gente viaja de todo el mundo para tratar de entrar a este programa. Y ustedes que lo tienen al lado, es realmente un sello muy importante. Y si estás en un ecosistema de emprendimiento e innovación, ya me tocó vivirlo, cuando viajaba a otros países, Startup Chile es un gran validador. Entonces, haciendo un resumen de esta primera parte, diría que la primera parte, esta parte como el sembrar la semilla, ocurrió entre 1990 y el 2010, donde la estrategia más sólida de emprendimiento dinámico comienza, en Chile comienza acá, no con pocos errores, no con resultados tan espectaculares, pero sí hay una visión pro innovación, y Chile es uno de los pocos países que ha mantenido estas políticas de innovación y emprendimiento a pesar de los distintos colores políticos. Por ejemplo, el otro que lo había hecho súper bien es México, pero en el último gobierno que entra, que es AMLO, mata al Corfo de México, que es INADEM. Y yo no sé qué efectos va a tener, no los puedo predecir, pero es bien complejo, digamos. Eso no quiere decir que siempre tenga que existir este tema o que infinitamente se tenga que inyectar plata a esto para crear un ecosistema. De hecho, yo siempre decía que el éxito final de la gerencia de emprendimiento, en Corfo hay una gerencia de emprendimiento y una gerencia de innovación, yo soy gerente de emprendimiento, el éxito final de una gerencia de emprendimiento es que desaparezca, es que ya no necesiten un concurso de capital semilla público, las incubadoras y aceleradoras no necesiten financiamiento para eso, sino que funcionen de forma privada. Yo no es que esté diciendo que lo público siempre tenga que estar ahí, pero sí que toma 40 años y que sí que tenemos que ir midiendo los resultados, pero en pos de que se arme esta fiesta, se arme la masa crítica, porque cuando se armó la masa crítica de startups, fue cuando recién hizo sentido, listo, pongamos una incubadora, pongamos una aceleradora, pongamos un fondo de inversión. La creación de Startup Chile es el hito más definitivo de esta era, más definitorio, perdón, que fue lo más marcado, y buscó crear esta masa crítica y cultura de emprendimiento de la que le hablaba, que yo creo que se cumplió. O sea, si hoy día uno habla de un emprendedor con cierto orgullo, si uno cuenta con orgullo que es emprendedor aunque no esté vendiendo nada, es en pos de este trabajo del ecosistema. O sea, 10 años atrás yo decía que era emprendedor y en verdad era un desempleado, usted tratando de hacer una cuestión hasta que ganéis plata, no tenía nada glamoroso. Y hoy día tiene mucho más impacto y es una mirada mucho más proclive de los, no solo de jóvenes, sino que de todo el mundo, el entender el emprendimiento como una carrera en sí. Después vino el 2010 al 2018, que fue básicamente la etapa de cultivar. Se empezaron ya teníamos una cultura base, ya tenemos una masa crítica, y se construye el primer ecosistema de soporte, se convierte en la primera base. Durante este periodo se prueban diferentes tratamientos para emprendedores, se dice, ya, te vamos a dar la plata directamente, te vamos a dar la plata a través de incubadoras, vamos a dar plata solo para mujeres, vamos a dar plata solo para innovación social, y se empezó a medir cómo ese impacto estaba funcionando.
Y se buscaba aprender sobre el desarrollo temprano de los emprendedores y construir las bases del ecosistema. Si bien había mucha literatura sobre el tema, no había tanta experiencia de cómo crecía en Latinoamérica y menos en un país de 18 millones de habitantes. Y eso es lo que todavía estamos tratando de entender, y se han ido descubriendo ciertos patrones de cosas que funcionan. Y el 2018 en adelante, que es lo que estamos viendo hoy día, es la maduración, es buscar historias de casos de éxito que demuestren el potencial del ecosistema, estos unicornios potenciales. Un unicornio es una empresa que está valorizada en más de $1 billón, más de $1.000 millones. Este es un espacio que se abre para tratar de entender, enfocar el trabajo en la medición del impacto, decir, ya está bien, bonito el pitch, pero empecemos a medir cuántas son las valorizaciones, empecemos a medir cuántas son las ventas, cuánta gente está empleada, etcétera, etcétera. Y otro tema es que también empezamos a enfocarnos en ciertos nichos. Chile se volvió súper fuerte en innovación social y en algunas tendencias particulares, como el corporate venture, o algunos mercados específicos, potenciar el estándar de ecosistemas regionales. Eso fue algo que también se hizo desde Corfo, que fue el tratar de levantar ciertos ecosistemas en donde la región de Valparaíso, la quinta región, y la región del Biobío son las más destacadas fuera de Santiago, y fue con espacios para levantar capital e internacionalización. Yo diría que ahí están los grandes desafíos hoy día, en la cadena de levantamiento de inversión para escalamiento y el proceso de internacionalización que sea lo suficientemente rápido e impactante. Eso nos lleva al presente, y esta foto no está puesta porque sí, sino que tiene que ver con cómo esta teoría de la innovación disruptiva choca con un Chile social y una mirada bien compleja, que a todos los que trabajamos en innovación nos ha hecho cuestionarnos. Porque Chile, por números, ganaba por goleada, o sea, desde la penetración de Internet, hay más smartphones que personas en Chile, no tengo idea por qué, somos 18 millones de habitantes y hay 26 millones de suscripciones a teléfonos móviles, etcétera, etcétera, para que hablar de redes sociales. Es un país que está muy bien en los números que te pide un ecosistema de innovación. Lo mismo que en el PIB per cápita, o sea, estábamos número 1 en 2018, después nos pasa a Panamá, pero siempre peleando en los primeros lugares. Y de hecho, era medio gracioso, yo cuando justo me tocó viajar para la época de la crisis social, fui a Ecuador y los taxistas se reían en mi cara y me decían, pucha, si ustedes cayeron en esta crisis social, ¿qué nos queda al resto? Como que era súper raro que un país con estos números cayera en esa línea. Y más allá, este no es un discurso moralista ni político, ni mucho menos, yo creo que el análisis es otro. El análisis es cómo un país que tiene esos números cae en esto, cómo cae en esta lucha social, cómo cae en un descontento que nadie pudo percibir y que hoy día trae consecuencias súper heavy, porque aparte para el emprendimiento está este tema de la crisis social, está el tema del COVID, que no andamos muy bien tampoco, y te empieza a cambiar toda la lógica. Entonces, ¿cuál es mi reflexión detrás de estas láminas? Que en el tema de innovación no puedes medir solamente la velocidad de escalamiento, y esa es la discusión que estamos teniendo hoy día los que trabajamos en innovación, y de hecho hay libros completos sobre esto. Les recomiendo el libro de Mariana Mazzucato, una economista italoamericana, que escribió El Estado Emprendedor primero, que me encantó el libro, y de hecho gran parte de mi estrategia en Corfo se basó en ese libro, y también del valor de todas las cosas, que habla de cómo hoy día la innovación se mide solamente por los retornos económicos que percibe, pero hay varios vicios detrás de eso. Por ejemplo, nunca se reconoce el aporte del Estado y menos hay una recuperación de plata del Estado. O el hecho de que si mides como que cualquier modelo donde ganes plata es innovación y es valor, una gran discusión en innovación que es valor. Entonces, si yo compro muchos departamentos por un modelo de negocio y después le subo el precio artificialmente y así yo gano más, pero el cliente y la sociedad percibe el mismo valor que al principio, porque el departamento es el mismo, no le ha hecho ningún arreglo. Entonces estoy hablando de innovación, ¿qué es valor detrás de eso? Y parece medio filosófico, pero tiene muchas connotaciones regulatorias, tiene muchas connotaciones de cómo se ejecutan los negocios, cómo los inversionistas eligen el tema. Yo creo que Chile es un súper buen laboratorio para eso, más allá de que vamos a estar de acuerdo o no con el tema de la crisis social, si somos demasiado críticos o no. Yo creo que eso va a cambiar los tintes de la innovación hoy, y eso está cambiando las formas que estamos viendo esta lógica. Yo hace 2 años atrás hubiera dado mi brazo a torcer de que la estrategia de startup funcionaba, y hoy me encuentro con que Airbnb sale y dice públicamente en tiempos de COVID, lo que construimos en 6 años se está cayendo en 6 semanas. Y dije, chuta, este modelo parece que no es tan bacán. Y eso provoca ciertas crisis y críticas sobre lo que es la innovación hoy día, y digo crisis en el buen sentido de la palabra, que es un momento que te obliga a decir, bueno, ¿qué es innovación? ¿Qué es un ecosistema de innovación? ¿Y qué es lo que vamos a empujar? ¿Vamos a empujar medirnos por unicornios? O independiente de que un unicornio sea Rappi y el tipo de contrato que tienen con sus trabajadores deja harto que desear, pero está bien porque ganan mucha plata. Y eso trae una serie de dudas acerca del ecosistema.
El ecosistema chileno se fue desarrollando, obviamente, como en todos los países, muy concentrado en Santiago, pero también tenía una mirada de cómo podríamos en regiones ir conectando y ir atacando desafíos más específicos. Y esta nomenclatura simplemente muestra que quienes tienen redes de mentores, incubadoras, obviamente ha ido evolucionando y hoy día hay más temas. Un tema bien importante y creo que relevante en Chile fue la política de coworks, que yo me tocó verla desde adentro, esta política donde Corfo financia un cowork en cada capital regional. Y tú dices, bueno, pero ¿qué gracia puede tener un espacio para que los emprendedores paguen menos en arriendo? Pues, si al final el cowork era visto como un lugar donde tú no tenías lucas para arrendarte tu propia oficina, entonces usas el cowork. Pero cumplió un objetivo súper distinto. Los coworks fueron súper heavy para poder comunicar lo que era el emprendimiento, para poder conectar con gente que quería emprender y con una atmósfera que estaba asociada a emprendimiento. Es como cuando tú vayas a una App Store, tú no compras un iPad porque no llamáis por teléfono y decís, oiga, ¿me puede explicar cómo es el iPad? Sí, no, usted lo toca, es súper entretenido, puede ver videos. No, tú te enamoráis del iPad cuando lo tocáis. De hecho, yo me acuerdo perfecto que dije que el iPad era una ridiculez cuando salió, que era un smartphone más grande y que nadie lo iba a comprar. Y hoy día tengo dos, porque lo toqué. ¿Sabes? Y el emprendimiento es un poco lo mismo. El verlo ahí en un lugar donde estaban los chicos emprendiendo, el estar en esa atmósfera, conversar con otros, produjo cambios muy impactantes dentro del ecosistema. Eh, También hago mención a lo que hizo Cercotec con su centro de desarrollo de negocios, que ya los voy a comentar. Entonces, los ecosistemas hoy día, en la mirada sentados hoy día, si bien tenemos todo este tema del COVID que obviamente cambia los mapas de una forma medio agresiva, claro, hizo que se concentrara la inversión, todo el tema en Santiago. De hecho, esta ordinariedad que decimos de Silicon Valley, que no me gusta mucho, pero básicamente dice como la velocidad con la que crece el ecosistema chileno, pero se empiezan a abrir oportunidades en regiones, y yo creo que sería una pérdida si es que no se aprovecha este espacio. Sí creo que hay que poner foco, pero sería una pérdida si no se pueden aprovechar espacios como Antofagasta. Disclosure, yo soy antofagastino, así que le tengo un amor desproporcionado a Antofagasta, pero yo creo que Antofagasta tiene espacios súper importantes y cambia incluso la medida del escalamiento, porque con 3 mineras con las que trabajes ya puedes escalar rápidamente, pero necesita un tipo de ataque hacia la innovación distinto. Si ustedes están haciendo una app, el proceso de testeo lo pueden hacer desde su casa y no tiene mucha ciencia, pero el testeo en el mundo de la minería es súper cuático. O sea, los laboratorios, nadie en la minera te va a parar para decir, oiga, podemos probar mi nueva solución de optimización de su proceso de lixiviación de no sé qué cosa. Le dicen, no, estáis loco, te paro 10 minutos y pierdo millones de dólares. Entonces, la forma en que se aborda la innovación en ese ecosistema es muy distinto de cómo se aborda en BioBio, que es mucho más biotecnológico, que tiene mucho más que ver con ciencia. Hay algo que se produce también en los ecosistemas cuando hay mucha vida universitaria, generalmente viene muy de la mano con la innovación, y también es un espacio donde se puede explotar. O la misma región de Valparaíso, digamos. Al menos mi mirada cuando estaba en Corfo y la mirada que tengo de Valparaíso, aparte de la calidad de las universidades y la calidad de los alumnos y profesionales que salen de ahí, está muy tirado, por ejemplo, a temas como alimentos, turismo, videojuegos. Hay un tema súper heavy en Valparaíso que fue uno de los primeros lugares que albergó un equipo, Iguanabí, que fue el primer laboratorio de Sony para PlayStation fuera de Estados Unidos. Fue heavy en Latinoamérica. Fue súper heavy. Entonces, hay cosas que van pasando que ya no basta con hablar de innovación, no basta con hablar de un ecosistema que tiene la cadena de incubadora, aceleradora, mentores, redes de ángeles, inversionistas y siga creciendo, sino que hay ciertos tintes que necesitamos empezar a entender dentro de estos ecosistemas. Y para contarles de algunos actores relevantes dentro de este tema, perdón que no puse a la universidad como tal, supongo que ya conocen el ecosistema de la universidad, el 3IE, la red de mentores que tienen que es súper interesante. Yo creo que hay varios temas dentro, pero quiero hablar de un sentido más amplio. El primero que quiero hablar es Cercotec, que de hecho sale de Corfo. Uno de los grandes hitos de Cercotec fue que fue uno de los fundadores de INACAP. Pero yo diría, y está todo súper orientado más a emprendimientos tradicionales. Pero yo diría que algo que me sorprendió mucho de Cercotec fue estos centros de desarrollo de negocios, que cuando era el gerente de emprendimiento no le tiraba tantas flores porque era como nuestra competencia, pero el día que esté fuera puedo reconocer que en realidad son un espacio súper interesante de trabajo. Yo creo que ha sido un ecualizador y un democratizador de normas de emprendimiento. La verdad es que la innovación es un espacio bien como visto desde el elitismo, ¿sabes? Desde los emprendedores que tuvieron más éxito al principio, si uno mira las historias en general, vienen de familias más acomodadas, desde el tema de los términos en inglés, desde los anglicanismos y todo, y yo creo que Cercotec ayudó mucho en esa línea. Hoy día Corfo también hizo un trabajo súper importante con el viaje del emprendedor, que busca en esa línea, pero creo que cumplió un rol súper importante en el ecosistema.
la ASECH, la Asociación de Emprendedores de Chile, por la cual yo tengo gran admiración y fue la base para las asociaciones de emprendedores que hubo en toda Latinoamérica. De hecho, de aquí nace la de Argentina, la de México, la de Perú, y también la de Latinoamérica, que es ACELA. Si bien tiene muchos temas de charlas, pitch, apoyo, de hecho tienen la de FEM, que ayuda a emprendedores que tienen problemas legales que de repente no tienen para pagar un abogado, lo cual me parece súper interesante. Yo diría donde me ha impactado más la SET es en ser una voz respetada por el gobierno para hacer cambios en políticas públicas. Yo como gerente de emprendimiento siempre tenía comentarios al aire de emprendedores que vivieron alguna situación crítica y uno trataba de meterse, pero era difícil encontrar a alguien que representara como voz a un gremio. Y yo creo que la SET hizo mucho trabajo en eso y por eso también encontré notable este pago a 30 días, independiente de que se esté respetando en el 100%, en el 50%, en el 80%, no importa, pero en algún minuto ya está la conversación en la mesa, te obliga a vigilarlo con doble mirada. Entonces, creo que es un instrumento del cual también hay que hacer uso, es cómo esto ha logrado impulsarse estas políticas públicas. O Fundación Chile, esta entidad público-privada que está basada mucho en empresas mineras, pero es una de las pocas entidades en Chile, y tal vez en Latinoamérica, yo diría que tal vez Brasil y México deben tener algo, pero no conozco en otros países, que tiene gran parte del ecosistema de innovación bajo su marca, o más bien instrumentos que tú requieres en un ecosistema bajo su marca. Tiene una aceleradora, tiene una red de mentores, tienen redes de ángeles, tienen un corporate venture, un venture capital y un corporate venture capital. Me parece súper interesante como ejercicio de un espacio en el cual se juntaron todos y que hay ciertas sinergias dentro del proceso, pero que yo creo que las vamos a ver a futuro. O Mentores por Chile, que es una entidad privada que está asociada a Foro de Innovación. Foro de Innovación se hizo más famoso por el tema de los premios Aboni, pero de hecho yo participo activamente en Mentores por Chile, pero básicamente es un espacio que me parece súper interesante de cómo fue uno de los primeros que se metió y cómo se fueron después dando distintas redes de mentores con distintos matices. Hay un estudio de Startup Chile que demuestra el impacto de los mentores. Yo de verdad creo que tener un mentor hace un mundo de diferencia dentro del proceso de innovación. Perdón la recomendación que venga de cerca, pero Social Lab es uno de los actores más antiguos que hay de innovación social en Latinoamérica, uno de los más reconocidos. De hecho, estamos presentes en 7 países. Y algo chistoso que pasa con Social Lab es que a muchos les gusta la marca, tienen muy buena representación de marca, pero poca gente puede explicar lo que hacen. De hecho, yo también estaba equivocado en lo que hacían cuando tuve el primer contacto con ellos, pero Social Lab siempre se ve como una incubadora o una aceleradora y no es eso. Lo que hace Social Lab es que entendió muy bien la combinación de corporate venture con innovación social. Lo que hacemos es que vamos a grandes empresas. Yo diría que hoy día somos más consultora que otra cosa. Entramos a grandes empresas, entendemos sus desafíos de innovación social y los conectamos con las startups y emprendimientos sociales que les ayudan a impactar de mejor forma. Y ha sido un trabajo súper interesante porque demuestra que las grandes compañías pueden tener rédito, pueden tener modelos de negocio asociados a la innovación social y que en sus orígenes, de hecho Social Lab son descolgados desde techo, de un techo para Chile, porque veían a las grandes empresas como actores activos del impacto social y no como los enemigos a vencer con la innovación social. Y creo que eso también causó mucho impacto en el ecosistema. Está Cowork, que es la red de Cowork chilena más grande, obviamente hoy día es WeWork, pero Cowork fue la de Sebastián Raya, Horacio, bueno, no me acuerdo, Justiniano, no me acuerdo el tercer socio, Antonio García creo que se llama. Básicamente era un espacio súper interesante de traer esta lógica que venía de otros países, fueron los primeros en instalarse. Hoy día incluso asesoran a empresas como el Cowork que puso el BCI acá en Santiago, está hecho con ellos. Y también es un espacio del cual uno puede aprender mucho. Hoy día Chile también es número 1 en innovación. No voy a decir por lejos, porque no, hemos ido cayendo en el ranking a nivel global. Yo creo que hay varios temas de la agresividad con las que las grandes empresas están haciendo este tema. Estoy optimista de lo que pueda venir a futuro, pero México y Costa Rica nos vienen respirando en la nuca, pero hace rato, están a 4 puestos, a 5 puestos, yo creo que en algún minuto nos van a pasar, pero Chile sigue siendo el número 1 en Latinoamérica durante varios años. Y este ranking es menos conocido, de Thomson Reuters, de la Fundación Thomson Reuters, pero es un estudio independiente en el mundo sobre los mejores ecosistemas donde es más fácil ser emprendedor social, y Chile es el 10º en el mundo, lo cual es súper interesante, y es el único de Latinoamérica que aparece entre los 10 primeros. Y solo una reflexión a la pasada de cómo es distinta la innovación social a la innovación tradicional, y creo que es un giro que vamos a tener los emprendedores hacia cómo se ejecuta la innovación. Primero, la mirada es no lineal.
tú tenías en la economía antigua donde te decían tenga utilidades, trate de crecer rápido, y eso hoy día está cambiando con la lógica de las startups. Te dicen no son las utilidades, es la velocidad de crecimiento, incluso podéis tener números rojos, pero no hay problema mientras crezcas rápido. Y hoy día la conversación es, ¿sabes qué? No es ni lo uno ni lo otro, sino que requiere un triple impacto. Y eso ya es más complejo, porque tratar de hacer triple impacto requiere una optimización de tres partes que como buenos alumnos de la Santa María sabrán que no es nada de fácil, y optimizar tres cosas cuando tú haces ejecución de negocios es bien difícil. Entonces, hay algo ahí de lo que se está discutiendo hoy día. El otro tema tiene que ver con cómo se mide el impacto, ¿sí? En innovación tradicional, tú buscas resultados de corto plazo, menos de 4 años, menos de 5 años, estás viendo una empresa que venda mucho, y si estás vendiendo cada vez más, si crece en usuario, listo, se validó el negocio y estamos todos bien. Pero en innovación social es distinto. Si yo les digo, sabes que yo hago cursos o tengo una app o hago cualquier cosa, una intervención tecnológica, para que un niño que lo trata una educación básica en un colegio técnico, perdón, en un colegio público, lo puedo hacer entrar a una universidad de prestigio como la Universidad de Santa María, chuta, necesito años para probar que eso funciona. Y un inversionista tradicional tal vez no va a tener la paciencia para verlo de esa forma, o una empresa no va a tener la paciencia para verlo de esa forma. Y por eso aparecen los fondos de impacto. Hay una lógica de cómo se tiene que medir esto que ha ido cambiando. El accountability. Si ustedes se enteran que la plata que entregaron, donaron al Hogar de Cristo para dárselo a un abuelito para que tenga un desayuno, lo usaron para pagar un sueldo, ¿se molestarían? En el 80% de los casos probablemente sí. De hecho, hay una charla TED sobre esto. Dicen, hay una lógica que es errónea dentro de la innovación social, de esta sensación de que tiene que ser más barato, de que tiene que ser gratis, de que no se puede ganar plata casi con esta cuestión, que tiene que ser sin fines de lucro. ¿Y por qué las empresas sociales, siendo que todo el impacto que tienen, no pueden funcionar como una empresa tradicional, pagando grandes sueldos para atraer el mejor talento, teniendo repartición de utilidades si es que es necesario en la empresa, haciendo mucha publicidad, siempre que cumplas con tu impacto social, pero que vayas escalando? O sea, y siempre digo, lo peor que le podría haber pasado al Hogar de Cristo es que impactara a una sola comuna. Entonces, la lógica de esto es la accountability que se le pone a la innovación social de repente es errado, o se busca que cada peso que pones vaya directo al cliente, perdón, a la persona que quieres impactar. Y eso es un error. Eh, Porque hay que crear un sistema. Y el problema en innovación social es que es sistemático, o sistémico, perdón. Eh, si yo digo que voy a atacar el tema de la pobreza, bueno, está el tema de que la persona no estudió porque tenía que trabajar cuando niño y por eso no pudo recibir una educación, no pudo encontrar un mejor trabajo, y como no pudo encontrar un mejor trabajo se enfrentó a una sociedad con la que no conjuga, y con eso caen problemas de alcoholismo y drogadicción que después le transmite a sus hijos. Hay una serie de problemas en torno a un desafío social que no es posible atacar con una bala de plata, lo que hace que el análisis sea distinto y sea más complejo. ¿Qué es lo que se viene ahora en el futuro del ecosistema? Obviamente hay retos para el emprendimiento de innovación que hoy día se vuelven nuevos con el tema del COVID, que nadie podía predecir a este nivel. Pero hay desafíos que vienen de hace tiempo. Por ejemplo, la inversión. Si tú queréis levantar $1 millón en Chile, andáis más o menos bien. Pero si queréis levantar 10 o 20, ya se pone más compleja la vuelta. No sabría qué presentarte, de hecho. Y probablemente tengas que hablar con fondos externos, y lo que está pasando es lo mismo que pasó con la música. Los artistas que les iba bien acá se van a México, y los emprendedores que les va bien acá se van a México. Finto, el Corner Shop, The Not Company creo que también, no estoy seguro, se fueron a México para levantar inversión después de cierto punto, porque ellos tienen el ecosistema de inversión más armado, por su cercanía a México, por su cercanía a Estados Unidos, perdón, por el tamaño del mercado, que son 120 millones de habitantes. Obviamente el de Brasil puede ser más interesante, pero hay un tema de cultura y lenguaje que no te acompaña. Entonces hay un desafío acá de cómo se hacen inversiones. Hay una discusión súper fuerte si en las regiones hay que armar fondos de inversión y todo el tema. Obviamente siempre va a ser deseable, pero siendo franco, mirando las experiencias de los países, rara vez se arma un fondo de inversión o un ecosistema de inversión fuerte en regiones que no sea la capital. O sea, en Inglaterra está concentrado en Londres, en Alemania está concentrado en Berlín. Obviamente son países más grandes con más oportunidades, pero tienden a concentrarse. Y no sé si es necesariamente un problema. El segundo tema tiene que ver con la metodología. Hay mucha falta metodológica de cómo se entienden las startups, de cuál es el foco en cada etapa, y yo he visto muchos emprendedores cometiendo errores no forzados dentro de su proceso de innovación. Y se ha vendido mucho, se ha malinterpretado esta visión de la pasión y el creer en uno mismo como condición suficiente. En realidad es una condición necesaria. Sin la pasión no vas a llegar, es muy difícil competir. Sin esta mirada de emprendimiento, el trabajo con la incertidumbre, no vas a llegar, pero no es suficiente. Hay método detrás y esto tiene su ciencia de cómo se ejecuta. La reconversión de los clientes. Hoy día, incluso si es la misma persona o empresa a la que le estás vendiendo, el modelo de negocio tiene que cambiar. O sea, en tiempos de COVID,
claramente esa persona tiene otros miedos, otros trabajos, otras luchas internas, otros desafíos, y ese cambio de modelo de negocio no es tan fácil. Y las cosas que van a cambiar en el camino, o sea, Social Lab está trabajando 100% remoto, dejamos nuestra oficina y no sé si después del COVID vamos a volver, porque la verdad es que ha funcionado bastante bien. Y eso cambia un montón las cosas. Desde cuando, cada vez que hago un llamado y digo 100% remoto, ¡pah!, llueven las postulaciones. La otra vez abrimos un puesto para coordinador de no sé qué cosa, 1.400.000 de sueldo, que tampoco es una cosa que sea desbordada, 120 postulaciones en 2 días. Y es porque el tema de poder trabajar desde tu casa, el poder hacer cosas, cambia las reglas. Y eso va a cambiar que las oficinas van a estar más desocupadas, y va a cambiar que las calles van a tener menos autos, y va a cambiar que los restaurantes que están alrededor de esas oficinas que sobrevivían de eso van a tener que reinventarse. Y cambian una serie de lógicas detrás. En la competencia por talento, en la penúltima contratación que hicimos, ganó una niña que vive en Buenos Aires y no la tengo para qué hacer venir. Y eso hace, y lamentablemente todos los competidores chilenos quedaron fuera porque ella era el perfil más ajustado. Y no tiene que cometer ningún sacrificio de venirse o dejar a su familia y nada, porque puede trabajar a distancia. Entonces, hay una serie de cosas que cambian las reglas de cómo se arma empresa. Y si bien la tendencia, el COVID no es una tendencia, porque una tendencia es una cosa que queda y cambia a través del tiempo, bajo esa definición sería más una moda, un pésimo nombre, pero una cosa pasajera, porque asumo que la vamos a vencer en algún minuto, espero. Básicamente, lo que sí va a quedar como tendencia es el miedo al tema en salud. O sea, cada vez que veamos el próximo año en el diario nuevo COVID tipo SARS, no sé cuánto, que salió en Tailandia, se nos va a erizar la piel, porque vamos a pensar en todo lo que tuvimos que pasar, toda la crisis, y que podríamos caer de nuevo. Y eso también define cómo se enfrentan los desafíos de higiene sanitaria, y que Chile, por el tema del cobre, tiene una posición aventajada frente al mundo. Entonces, también hay que ver cuáles son las oportunidades detrás de eso. Y solo nombrarles el tema de Corporate Venture, con esto ya voy terminando. Este es un estudio que hizo Guaira, que lo encuentro increíble, muy bueno, se los recomiendo, que muestra cómo las grandes empresas están emprendiendo a trabajar con startups, desde los modelos de deal flow, que incluyen espacios de cowork, o los hackatones, o desafíos empresariales, o scouting, se le va a buscar, hasta el desarrollo de negocios. Siempre hay un desarrollo de negocio en el Corporate Venture, porque si el emprendedor estuviera listo para llegar y enchufarse en la compañía, entonces no es Corporate Venture, es un trato con proveedores, ¿no? Pero nunca pasa, y vale la pena meterse en este mundo por el nivel de tecnología que puedes adquirir. Y aquí están los partnerships estratégicos, el venture client, cuando viene alguien a venderte no está preparado, pero lo vas preparando para que te pueda vender, o las incubadoras y aceleradoras corporativas, hasta los venture builders, como las empresas que crean soluciones con un emprendedor externo, pero la idea es interna, o el capital de riesgo corporativo, un fondo de inversión armado dentro de la compañía, o las mismas adquisiciones. Chile estaba segundo en número de empresas en el año 2018, y en el año 2019 cae al cuarto lugar. El país que más tiene corporate venture en número de empresas, no necesariamente en tamaño o éxito, pero en número de empresas, es Brasil, después México, que se entiende por el tamaño, pero después viene Colombia, y después viene Chile. Entonces, hay un espacio que es importante. La estadística es que solo el 16% de las empresas en Latinoamérica está haciendo corporate venture. O sea, hay un momento en el que meterse. De hecho, lo que yo quería meterme cuando salí de Corfo es esto. Acá hay algunas empresas que se han metido en Latinoamérica, perdón, en Chile, pueden verlas después en cada temática, y acá hay una mirada de cómo el Venture Investment en Latinoamérica está creciendo, ¿sí? Hay una mirada súper fuerte hacia Latinoamérica en este momento. Mis últimas 2 láminas, una es para invitarlos a un canal que tengo, que es gratuito, no tiene modelo de negocios, nada, es porque estoy muy comprometido con tratar de ayudar a emprendedores en esta mirada. Es un canal de Instagram que se llama tadachi.takaoka. En videos de 3 minutos explico conceptos o la palabra del día sobre anglicanismos que hay que saber, o libros también que recomiendo de innovación que me parecen interesantes. Pero mi mensaje final es que hay un rumor de que en Magallanes, en Punta Arenas, parece que hay un mapa en un colegio que tenía el mapa puesto al revés, así. Y todos los niños que estudian ahí como que dibujaban el mapa del mundo al revés, como de cabeza, donde Chile está arriba y Estados Unidos abajo. Y lo único que les quiero transmitir con esto es la mirada que hay hoy día de los ecosistemas, de como no solamente la analogía obvia y fome de que el mundo está patas para arriba, sino que yo de verdad creo que Latinoamérica es el próximo mercado. O sea, cuando miro Social Lab y mis estrategias, no trato de irme a meter a Estados Unidos, que es un océano rojo, súper competitivo, súper duro. No trato de ir a meterme a Asia, que es un lugar que está dominado por China, o Europa, que es un continente antiguo y está súper atomizado, ya como que tiene temáticas muy particulares, bien específicas. Londres es fintech y es difícil ganarles en eso. Sino que creo que Latinoamérica tiene el espacio por infraestructura para crecer. África también puede ser interesante, pero tiene una infraestructura menor. Y no lo digo solo de tincado, sino que cuando uno mira los números de Y Combinator, cada vez más invierten en startups de Latinoamérica que son copycats de Estados Unidos, porque saben que acá hay espacio para crecer.
Y esa es la mirada que tenemos que tener como ecosistema, con las oportunidades de Latinoamérica nos permiten crecer a alta velocidad en un lugar donde todavía tenemos cosas que aprender, pero creo que hay un talento increíble. Y ustedes en la posición en la que están, creo que tienen una posición muy ventajosa dentro del ecosistema de la Universidad de Santa María. Eso, muchas gracias.